Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Que a veces no la tenemos en cuenta, ¿no? Cuando entramos a hacer gestión para resultados de frente nos metemos al instrumento. Y yo siempre en las clases trato de transmitir que lo más importante no es el instrumento, es el concepto. Y luego del concepto es la metodología. Y luego que sabes la metodología, ahí te metes al instrumento. Porque si te metes de frente al instrumento, vas a ser muy administrativo tu parte de gestor y de gerente, según el parámetro que te toque desarrollar. El cuarto elemento en este enfoque del sistema político para la gestión de los resultados está el papel del Estado. Ahí el Estado tiene que lograr que el funcionamiento del sistema político genere gobernabilidad, ¿no? La gobernanza es la capacidad que tiene un pueblo de gobernarse a sí mismo. Y la gobernanza es una unidad de la gobernabilidad. Pero ¿cuándo se consigue gobernabilidad? No cuando eres capaz de gobernarte, sino cuando lo que produce el sistema político, a partir de las necesidades y expectativas de la población, de los problemas que se identifican en la sociedad, lo que produce es algo coherente y consistente con lo que la población requiere. Eso que produce el sistema político se llaman políticas públicas. Y las políticas públicas, en el caso nuestro, tienen 4 formas de intervención, en el caso peruano, en el modelo peruano. Una son las políticas, que tienen objetivos, lineamientos, contenido de políticas, estándares de cumplimiento, y tienen que tener orientaciones para provisión de servicios públicos y privados. Todo lo que estoy leyendo está en un artículo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es el artículo 4, así como lo estoy leyendo está textualmente, que son las políticas nacionales y sectoriales. Un segundo nivel de intervención son los planes. Los planes, que son la expresión estratégica y programática de una intervención, basada en un conjunto de acciones, de proyectos, de programas. Y eso es lo que contiene un plan. En virtud de eso, un tercer tipo de intervención son los programas. Y ahí también eso está definido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y está definido en alguna sintaxis de algunos sistemas administrativos, como es el caso del sistema administrativo del presupuesto público, que ahora ustedes saben que en el marco de la gestión para resultados desarrolla una estrategia que es el presupuesto por resultados y compartido. Entonces, hay 2 niveles, el territorial y lo que siempre ha habido es el sectorial institucional. Entonces, lo otro que es importante en la parte de políticas para la gestión para resultados es que se tengan en cuenta esos 2 niveles. En un estado centralizado, y ahí yo tengo un sesgo porque soy soy más descentralista que centralista. En un estado centralizado manda lo territorial. Por eso que lo que manda es la política nacional sobre la política sectorial. Es más, en ese artículo que he pasado dice que la política sectorial es un subconjunto de la nacional. O sea, yo primero pienso el territorio y luego pienso que coloco en el territorio sectorialmente. Entonces, esa es la primera sintaxis. La segunda sintaxis es hacia adentro de estos 2 niveles. Hay 2 palabras importantes que hay que tener en cuenta. En lo territorial, el enfoque es trabajar en interdependencia. Cuando ustedes se sometan a una intervención que va a tener que ser territorial, porque es de competencia compartida, van a tener que generar esa interdependencia entre los diferentes niveles de gobierno que participan en una política. Y la otra es la parte sectorial o institucional, que ahí lo que se busca es un enfoque de integralidad, es decir, que el parámetro de lo que se consiga sectorialmente sea unitario, sea bajo un solo enfoque. Y ahí está la dificultad en lo sectorial e institucional. La siguiente. Para eso, una palabra clave en ese desenvolvimiento es la articulación. La siguiente. Y tener en cuenta los tipos de intervención que se generan, los tipos de expresiones que se generan a partir de cada uno de estos elementos. En el caso territorial, lo que se genera son 3 tipos de políticas: las nacionales, las regionales que detentan los gobiernos regionales, y las locales que están a nivel provincial y distrital respectivamente. Y por el lado de lo institucional sectorial, de cada lógica institucional
manera sectorial están las 4 intervenciones que había mencionado: las políticas, los planes, los programas y los proyectos. La articulación entre ambas sintaxis hace que haya políticas nacionales, políticas regionales, políticas locales, pero también hace a veces que hayan planes nacionales, planes regionales, planes locales, como es el caso de los proyectos educativos nacionales, proyecto educativo regional, proyecto educativo local, o a veces hay necesidad que haya sintaxis también de análisis de programas y proyectos. Mientras más específica es la intervención, hay que tener cuidado con 2 aspectos que es importante cuidar, que es la duplicidad y la superposición. Así, ¿me viste? La razón de ser de los funcionarios y los servidores públicos son los ciudadanos. Para eso estamos en la función que estamos. Para eso, ¿no es cierto?, se nos paga con los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, no le hacemos un favor al ciudadano, sino que tenemos que servirnos de la mejor manera posible. Eso que puede, digamos, ser sentido común, o todos podemos estar de acuerdo, no es algo que sucede en lo cotidiano, ¿no es cierto?, en sus propias experiencias. Necesitamos un Estado que sea unitario, pero a su vez descentralizado, es decir, que tenga reglas de juego comunes, pero que también opere a lo largo y ancho de todo el territorio con las autonomías necesarias. Necesitamos un Estado que sea eficiente, ¿no es cierto?, es decir, un Estado que haga las cosas bien, al menor costo posible, ¿no es cierto?, de manera ágil, que resuelva los problemas. Un Estado que sea abierto e inclusivo, es decir, por un lado que sea transparente, que rinda cuentas, y este es un tema que es fundamental, porque así como el servidor público tiene que desarrollar su función al servicio del ciudadano, por lo mismo el uso de los recursos públicos tiene que ser transparente, porque son recursos de todos. La información que tiene el Estado no es una información privada, es una información pública, y por lo tanto tenemos que rendir cuentas, se tiene que tener transparencia en las acciones, se tiene que tener una ética en la función pública y en el desarrollo de la misma. Y que sea un Estado que sea inclusivo, es decir, que brinde igualdad de oportunidades para todos en todo el territorio. Y este es un rol que es fundamental del Estado. El Estado tiene que servir para poder cerrar brechas de inequidades. Eso no lo va a hacer el mercado por sí solo. Por lo tanto, el Estado tiene un rol ahí que cumplir. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces bajo esa lógica general de mirada de la problemática y hacia dónde queremos llegar, es que empezamos a construir una política de modernización, que es la que rápidamente les voy a enseñar y la que voy a usar como ejemplo, donde la idea era justamente poder lograr una gestión moderna, es decir, orientada a resultados al servicio del ciudadano. Es decir, todas estas cosas que las normas y las leyes nos dicen y que ya se ha mostrado, está en la Ley Marco de Modernización del Estado, tenemos en la LOPE también todos estos enunciados, ¿no?, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tenemos un montón de leyes que dicen lo mismo, pero eso nunca se había logrado traducir en un contenido que le dé, ¿no es cierto?, algunos elementos de cómo hacer las cosas. Pues cómo eso yo lo aterrizo en el día a día. Es cierto que también, y lo mencioné hace un rato, una política pública puede estar muy bien elaborada, pero si no existen los recursos y las formas de hacer las cosas, nos podemos quedar en la política propiamente dicha. La idea aquí es que esta política se pueda hacer realidad y sobre todo, que es un elemento fundamental en las políticas públicas, sean políticas que tengan sostenibilidad en el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros solemos, en los países nuestros sobre todo, cambiar de política, digamos, cada 3 años, cada 2 años, es decir, no logramos ni siquiera que madure un proceso antes de empezar a cambiar completamente la concepción, completamente los objetivos, las metas. Y eso es uno de los elementos que no nos dejan avanzar, porque más allá que las propuestas siempre pueden ser perfectibles, se necesita tener un tiempo, ¿no es cierto?, para poder hacer realidad las cosas. Lo que se buscó entonces en este sentido, es decir, cómo lograr la sostenibilidad, es empezar a institucionalizar los procesos.
que eso es un elemento que es fundamental. Es decir, más allá de las personas, porque los servidores públicos podemos pasar y más adelante ya podemos no estar en el mismo puesto, y la gestión puede cambiar, es como se deja en el Estado institucionalizadas políticas de Estado que permitan construir una ruta a seguir en el tiempo. Con la política de modernización se ha intentado hacer eso, es decir, construir un instrumento, primero una estrategia de cuáles eran los pasos a seguir, pero sobre todo construir un instrumento que vaya más allá de un periodo gubernamental. Segundo, construir un instrumento que permita integrar de alguna manera todo lo que se había venido haciendo en materia de modernización. Y tercero, un instrumento que nos permita marcar los pasos a seguir y que le dé instrumentos. Yo aquí no voy a desarrollar toda la batería de instrumentos que existen al respecto, sino solamente el marco general, pero que permita construir instrumentos para que le dé a las entidades públicas, para que le dé a los funcionarios públicos herramientas para saber cómo hacerlo. Si está haciendo está mal, sino que muchas veces sirve justamente para poder corregir el proceso. O sea, el seguimiento y la evaluación no solamente como tema de control, que también es importante. Necesito tener un nivel de control, sobre todo cuando se trata de recursos del Estado. Pero la evaluación vista solamente como mecanismo de control no es buena. La evaluación también es un mecanismo de retroalimentación. Yo no aprendo si es que no hago seguimiento y si yo no evalúo lo que estoy haciendo. Y justamente eso me permite empezar nuevamente con el ciclo y corregir mis políticas, corregir mis planes y poder hacer que aquello que no hice bien, la segunda vez pues lo tengo que hacer bien. Si yo no evalúo, nunca voy a saber. Entonces por eso es que se vuelve a caer en lo mismo constantemente. Y poder, de ese ciclo, poder gestionar el conocimiento. Todo lo que se va aprendiendo, ¿no es cierto? Gobierno tras gobierno, gestión tras gestión, ¿dónde queda? Porque uno no inventa la pólvora cada vez. O sea, todo esto de acá está ya como iniciativas en muchos lugares. Lo que pasa es que está de manera dispersa, no hay buenas prácticas que se compartan. Entonces cada quien hace lo suyo y cada quien siente que tiene que volver a empezar. Gestionar el conocimiento nos debería de permitir que eso no sea así. Y finalmente, antes de pasar a la siguiente, yo me he demorado mucho en esta, todo esto tiene que estar atravesado por tres elementos fundamentales. La articulación, que ya se mencionó en la ponencia anterior, esta articulación entre instituciones y entre niveles de gobierno, porque el Estado es uno solo y las políticas normalmente son transversales. Son muy pocas las políticas públicas que solamente van a involucrar a un actor. Y por lo tanto es fundamental. Y segundo, porque, una vez más, el Estado se muestra hacia la ciudadanía, hacia los empresarios como uno solo. O sea, a la gente no le interesa, ¿no es cierto?, cuántos compartimentos estancos tiene el Estado. Lo que le interesa es que le brinde los servicios y los bienes que necesita para resolver sus problemas. Tecnologías de la información. En esta época y en esta era, además, sobre todo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos además generaciones completas que son nativos digitales, que ya no van a entender la relación con el Estado de otra manera, ¿no es cierto? Esta de las colas presenciales, digamos, es algo que quizás mi generación todavía necesita, ¿no es cierto?, ese contacto cara a cara, pero cada vez más las tecnologías sirven para acercarse a la gente y acercar al Estado a la gente, y sobre todo para hacer eficientes todos estos procesos internamente, ¿no es cierto? Ya no necesitamos tener que poner, ¿no es cierto?, una firma o un sello, y lo veo firmar, hablado, cada vez, sino que ahora existe la firma digital, existen procesos que son mucho más rápidos y que podrían hacer que todo esto adentro funcionara y tuviera un flujo mucho más rápido, en vez de tener que ir de ventanilla en ventanilla. Entonces, el gobierno electrónico es fundamental. Y en otros países esto de acá tiene un desarrollo que nos lleva años luz. Y nosotros tenemos que poder alcanzar esto, ¿no es cierto? Porque facilita y acerca muchísimo el Estado a la ciudadanía y sobre todo simplifica internamente todos los procedimientos. De tal manera que los propios funcionarios no tengamos que tener, ¿no es cierto?, siempre la caracterización de un funcionario público, de un burócrata, entre comillas, como se ha venido a menos, digamos, el término, es con un montón de papeles al costado, ¿no es cierto?, y poniendo sellos uno detrás de otro. Y finalmente, este tema de la transparencia, el acceso a la información, la apertura del gobierno hacia la participación ciudadana. Y ese es otro elemento que es muy importante. Las políticas públicas están hechas para resolverle la vida y los problemas a la gente. Por lo tanto,
es fundamental conocer lo que la gente piensa y necesita. Entonces la participación ciudadana, más allá de una herramienta o una metodología, voy 5 minutos, es un derecho, es la necesidad que se tiene desde el Estado para poder construir de manera conjunta políticas que sean útiles y sobre todo que sean legítimas para la gente. Entonces, ese es un elemento que es obligatorio trabajar. Entonces, esta concepción general obviamente tiene una serie de herramientas que no voy a desarrollar, pero que lo que busca es hacer como sentido común en todos los funcionarios públicos. Quizás yo no voy a poder mañana o dentro de un año cambiar cómo funciona mi entidad pública, pero sí lo que buscamos es que la gente tenga esto de aquí en la cabeza, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que lograr, así tenemos que trabajar y poco a poco tenemos que ir avanzando con eso. Entonces voy a avanzar más rápido con mi presentación. Esto lo voy a pasar rápido, pero son estos dos aspectos centrales de a los cuales yo hacía alusión. Es decir, el ciudadano como eje, ¿no es cierto?, de cualquier reforma de administración del Estado. Eso es fundamental. Como digo, está puesto en todas nuestras normas, pero no funciona en el día a día de esa manera. Es decir, que resuelva sus problemas, que sea transparente, que rinda cuentas y que logre esa legitimidad de la que hablé hace un momento. Y la gestión para resultados como pilar central. Es decir, nosotros tenemos que enfocarnos a los resultados que logramos. Normalmente el control que se hace de la gestión pública es un control muy centrado en procesos, en los procedimientos mismos, ¿no es cierto? Bueno, si el papel no pasó de esta oficina a esta otra oficina, sancionado. Pero ¿cuál fue el resultado? El ciudadano logró tener a tiempo su DNI. Bueno, no. Pero, ¿no es cierto?, los procesos se hicieron como se tenían que hacer. Entonces, el tema es cómo logramos cambiar un poco esa lógica en donde el resultado es lo que importa, ¿no? Obviamente tiene que haber control en el procedimiento, pero un control que permita cierta flexibilidad, que existe un balance entre la flexibilidad y el control. La implementación es otro tema que es fundamental. Es decir, yo no solamente tengo una política en donde yo puedo tener un muy bonito dibujo en donde están todas las partes que yo tengo que seguir, sino, ¿no es cierto?, además de esos lineamientos de los que todos tenemos que seguir y todos tenemos que acordarnos, yo tengo que poder establecer herramientas para que eso se implemente. Muchas veces las políticas públicas se quedan en eso, se quedan en grandes lineamientos que no aterrizan. Lo que se ha buscado en este caso es sí aterrizar con un plan. Y un plan tiene que poder aterrizar a nivel de tener actividades, de tener metas y tener indicadores que puedan medirse. Perfectibles como siempre, como es además todo plan, porque el plan tiene que ser algo que sea vivo, que sea dinámico, porque la propia sociedad y el Estado cambia, pero la idea es poder tener instrumentos que nos permitan medir cómo estamos avanzando. En ese sentido se construye un plan que tiene metas y acciones específicas para los distintos sistemas del Estado y para todas las entidades en general. Y en este momento se está siguiendo toda una serie de etapas que van desde el posicionamiento hasta la consolidación de la propia política y del propio plan, porque ese es otro elemento importante. La implementación no es que yo tengo una política y de pronto al día siguiente la saco y ya todo el mundo la empieza a implementar. Eso tampoco es cierto. La gente con la justa sí se entera de qué cosa es lo que tiene que hacer, porque todo el mundo está en el día a día, está en otra cosa. Entonces uno tiene que tener un proceso gradual de implementación, en donde primero uno sensibilice, uno primero capacite, difunda, le dé los instrumentos a la gente para que sepan primero de qué se trata. ¿Cuál es la tensión que tenemos nosotros? Porque estamos flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿No? La tensión, ¿cuál es? ¿Cumplir con la norma o servir al ciudadano? Esa es la dicotomía. Ahora nuestra dicotomía es esa. Nuestra dicotomía es tengo que hacer el MOF, el ROF, el no sé qué, ahora viene el MPS, PE y no sé cuánto más. Y todo ROF, MOF y POF. Porque al final lo que yo necesito es mejorar el servicio a los ciudadanos, porque la gente reclama servicios buenos, cambio en su situación, en su característica, como muy bien lo mencionó Mariana Iblado, en su situación. ¿Y cómo lo hacemos nosotros, los que estamos cada día en nuestro puesto de combate? Esa es la pregunta. Y para esto hay que ser conscientes de qué paradigma nos rige en este momento. Y ese paradigma es
uno inventado y propuesto por el señor Max Weber hace ya mucho tiempo, ¿no es cierto? Ya ustedes conocen Max Weber, el padre de la palabra burocracia. Y la burocracia tiene ciertas características que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la primera característica fundamental es el culto a la norma. ¿Y cuál es ese régimen de flexibilidad que tenemos para la gerencia pública? Dos profesores de Harvard, en un estudio muy conocido, nos dicen que deben haber tres actores. Los políticos, los técnicos, que son los que hacen lo que los políticos deciden, pero también los gerentes, el nivel gerencial, el management público. Eso es importante. ¿Hay espacio para la gerencia en el Perú? ¿Para tomar decisiones? ¿Hay espacio para la creatividad, para la innovación? No, señor. Usted cumple el procedimiento y la norma establecida y la directiva establecida. Estudiamos 5 años en la universidad, 7 años para hacer la maestría, 2 años más para el doctorado, para llenar formatos y meter información en el software. Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿o no? Jefe, tengo una idea. Me quiere serruchar el piso. Está prohibido tener buenas ideas en el sector público. Los únicos que piensan son los que están en la cabeza, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Entonces, el culto a la norma, el carácter formal de las comunicaciones. Si usted quiere hacer algo, por favor póngalo por escrito. ¿Dónde está el memo? La Contraloría, cuando hace las acciones de control para ver el tema de mejora de la calidad, para ver el tema de simplificación administrativa y tantas cosas que estamos haciendo, ¿el procedimiento está documentado o no está documentado? No, señor, tuvimos una reunión de trabajo, tomamos decisiones y comenzamos a avanzar, tenemos ciclo de calidad, pero no está documentado, así que ustedes para nosotros no han hecho nada. Los ingleses tienen una palabra para esto, decoupling, ¿no? Las políticas, las cosas que vienen de arriba, a veces tienen desajustes con la realidad. Y el tema es que nosotros tenemos que hacer gestión pública, en todos los niveles, en la PCM, en los ministerios, en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y hay mucha gente que está identificada con su entidad. Y hay mucha gente que tiene la capacidad para proponer. ¿Y los espacios dónde están? Tal vez gracias a RC Consulting, es un buen espacio para trabajar, ¿no? Porque de lo que se trata, y lo que han mencionado nuestros expositores, es de recuperar la confianza, la relación Estado y sociedad. Ese es un primer objetivo, diría yo, atreviéndome a hacer un resumen ejecutivo de la reforma del proceso de modernización de la gestión del Estado. 1, recuperar la confianza Estado-sociedad. Y 2, incrementar la capacidad de respuesta. Son dos cosas. Para lo uno, habrá esa gran corriente de la institucionalista, ¿no es cierto? Y para el otro, las corrientes que tienen que ver con la nueva gestión pública, buscando eficiencia, eficacia, calidad, etc. Hay temas para tratar ahí. Ahora, entonces en eso, no podemos seguir así, pues. ¿No? Escritorio grande, manda escritorio mediano, manda escritorio chico. Y los que no tienen escritorio y trabajan en un pasillo, porque hay mucha gente en el sector público que trabaja en pasillos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La ergonomía no existe en el sector público. Las oficinas logísticas de personal trabajan en los gallineros. Son construidos por Ternopor o por AAA. ¿Así se trabaja o no? No sé por qué logística y recursos humanos se trabajan así. O sea, castigado. O si no, archivo o trámite documental. Entonces un individuo que odia la humanidad es el que atiende al público, ¿no? Es el funcionario público. ¿Por qué? Parece que estuviera chupando limón, ¿no? Molesto, amargado, ¿no? Y no nos falta razón. Pero tenemos motivación, ¿no es cierto o no? El reto de sacar las conclusiones de esta reunión. Y en ese reto me ha invitado a mí para hacer en 10 minutos. Lo primero que puedo decir es que necesitamos una gestión pública sensible, flexible y adaptable. No podemos seguir en una gestión pública vinculada, asociada a la norma, al proceso, al programa y de espaldas a los ciudadanos. Y es complejo hacerlo, pero en otros países se diferencia los sectores de servicios con los sectores de infraestructura. Entonces, no es lo mismo el servicio educativo, que por más heterogéneo que sea, tiene las mismas fases del proceso. No es lo mismo el sector salud, con las mismas fases del proceso. Entonces, se necesita flexibilizar e involucrar.
creo que un tema importante esta noche es preguntarnos qué realimentación recibimos de la ciudadanía. Su malestar, su frustración, su desagrado, o nosotros. Ahorita ustedes pónganse en el momento del ciudadano. Somos ciudadanos, aparte de la función pública. Yo trabajé 10 años en la función pública, 20 años en el sector privado y ahora 3 años en el sector social. Presido un centro de liderazgo de desarrollo de iniciativas. Entonces, nosotros, ustedes perfectamente, cada uno de ustedes sabe en el sector que está, qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer, y las frustraciones personales de servir mal a las personas es el día a día. Entonces, ¿cuándo se va a romper ese proceso perverso? ¿Cuándo? Cuando tengamos conciencia ciudadana, participación ciudadana, y haya foros como esto, donde se pongan los puntos sobre la I. El sector público necesita conducir sus planes, sus propósitos, sus programas, pero cada vez más de cara al ciudadano. Necesitamos sensibilización. ¿Por qué la empresa privada logra resultados y resultados eficientes a corto plazo? ¿Por qué? ¿Porque está de espalda al ciudadano? ¿O porque está en el zapato del ciudadano? ¿Es difícil eso en el sector público? Sí es difícil por la cantidad de normas, procesos, y porque la gestión pública, según he entendido ahora, sigue siendo igual que en los años 80 donde trabajaba yo en el sector público. Trabajar para el presupuesto, para el programa, con la norma y satisfacer las exigencias de la norma más que las necesidades de desarrollo del gestor y del ciudadano. Entonces, acá hay un reto. La modernización de la gestión pública tiene que ser para un resultado, sí, pero ¿qué tipo de resultado? De un servicio eficiente, eficaz, oportuno, de calidad al ciudadano. Y eso en la práctica es hacer y hacer día a día la inclusión social. La inclusión social es porque la brecha está, entre otras razones, porque las normas se dan desde el escritorio. Y necesitamos que haya normas, si no seríamos anárquicos. Lo que pasa es que la norma no debe ser demasiadamente específica. ¿De qué es lo que alguien dijo? La pasión, el compromiso por salir adelante. Pasé a trabajar en una empresa privada, en una transnacional, y veía cuál es el cambio. En el sector privado, el cliente. Y en el sector público, ¿quién es? El ciudadano. ¿Qué diferencia hay entre cliente y ciudadano? Ninguna, es la misma persona. Entonces, yo no quisiera ir más allá. Creo que esta noche, amigo de RC Consulting, usted ha hecho un foro, más que magistral, un foro espectacular, donde los señores funcionarios públicos han hablado con sinceridad. Saludo y felicito vuestra sinceridad. Esa es la gran responsabilidad. Es decir, estamos así, tenemos que mejorar. Saludo y felicito el diagnóstico emocional, emotivo del espíritu de lo que debe ser la función pública. Pero sobre todo felicito la paciencia de ustedes. La paciencia. Pero agradeceré eternamente que se esfuercen una meta. Hoy está en el sector público, mañana en su sector privado, mañana en su empresa privada y posiblemente en su asociación. Yo estoy acá con mi esposa. Con ella hemos hecho un centro de liderazgo por valores. Porque nos hemos convencido que pueden cambiar los procesos, puede cambiar la tecnología, pero si no hay conciencia, no hay mentalidad, no hay pasión en el ser humano, no hay nada, ¿o no? No hay nada, o si hay algo. ¿No es cierto? Entonces, yo quisiera terminar esta conferencia resumiendo eso, exhortando, invitando a RC Consulting que se convierta en un foro de pensamiento, de iniciativas, de reflexión de la situación de la gestión pública, hacia dónde vamos. Por eso esta escuela me gusta mucho, la escuela de gobierno, ¿no? Y realmente nosotros tenemos un convenio con ellos que ahora sí me voy a animar a firmarlo para ratificarlo, porque yo pensaba por 20 euros está su servicio, 20 euros, un auditorio. ¿Por qué? Porque tenemos que generar corriente de pensamiento de cambio. El pensamiento es la gobernanza del cambio. El proceso del cambio está en nosotros. No esperemos, el sector público hará su esfuerzo, pero nosotros en el puesto en que ustedes estén, en la responsabilidad que ustedes, son los artífices del cambio. Nuevamente un aplauso para ustedes y feliz aniversario por los 11 años.
ganadores pueden escoger cualquiera de esos cursos. Uno, ¿no? No van a escoger 2, 3, pero uno solo. ¿Ok? Entonces vamos a proceder. Ok, antes de los 2 premios gordos, digamos, de la noche, vamos a sortear unos DVDs. Por favor, el ingeniero Misael, para que saque los primeros ganadores de los CDs antes de ir a los premios finales. Este DVD es Aplicaciones Prácticas en el CIAF 2014. Bien, por favor, ¿quién tiene el número 1528? Ok, un fuerte aplauso por favor para el ganador. A un DVD con Aplicaciones Prácticas en el CIAF 2014, CIAF básico. Muchas gracias. En principio, felicitaciones por esta clase de charla magisterial. Los expositores excelentes. Hay algunas dudas, obviamente por el tiempo ya no hay muchas preguntas que hacer, pero será la próxima. Muchas gracias. Ok, un fuerte aplauso. Vamos con el segundo DVD, se hace versión 3, en base a la nueva ley de contratación del Estado. Vamos a ver que el número de ganadores. 1508. Ok, un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y encima que me toque un DVD. La pena es que ya no me va a tocar la beca. Gracias. Bueno, vamos con el próximo DVD, curso del SIGA 100% práctico. El ganador de este DVD es El 1521. número 1521. ¿No está? Ya se fue, le dio sueño. Ya, güey. Vamos a ir con el siguiente. El 1527. 1527, ok. Un fuerte aplauso por favor para el señor. No olviden el curso SIGA 100% práctico. Ahora sí vienen los premios finales, por lo que han estado hasta esta hora, así que... Sí, buenas noches. Ante todo agradecer a Reserva Consulting por esta reunión muy importante, a los expositores también por compartir los conocimientos que ellos tienen. Muchas gracias. Bueno, ahora les tengo una buena noticia. Los premios era, uno puede escoger cualquier curso y otro diplomado, pero el ingeniero Misael Rivera por los 11 años ha dicho que puede escoger cualquiera. O sea, yo le recomiendo que jueguen los diplomados, ¿no? O sea, los dos ganadores tienen que coger los dos diplomados. Bueno, vamos a comenzar, ahora sí, los ganadores de la noche. Esta persona puede escoger cualquiera de los diplomados, bueno, cursos si quiere, pero mejor escoja los diplomados, el que quiera. Así que el ganador es... 15. Bien, antes de... Quiero de verdad agradecer mucho a la doctora Mariana que nos está acompañando, a Vlado Castañeda, al doctor Puntriano, que lo conozco hace más de 10 años, al doctor Wilson Cachay, que es un empresario emprendedor y que muchos de sus ejemplos me los ha compartido y le estoy muy agradecido. Y bueno, a ustedes, ¿no? Porque sin ustedes, de verdad, yo no estuviera aquí y les agradezco muchísimo, ¿no? Y también, ¿por qué no a Dios? Porque Él lo ha permitido que estemos acá. Bien, solamente recordarles de que los diplomas tienen un valor cerca de 2.000 soles, así es que el que va a salir ganador, en verdad, aprovechenlo. Si usted de repente es jefe y tiene, porque la mayoría de acá son jefes de recursos humanos o presupuesto o cualquier directivo en gestión pública, manden a su colaborador, premienlo, de verdad, para que pueda capacitarse, ¿no? Porque una persona que cuenta con la capacitación adecuada, especializada, es un instrumento valioso y hay que cuidarlo.